Los saludamos nuevamente en este espacio de discusión y análisis. Ahora el tema que nos tiene atentos a nosotros es sobre el sindicalismo en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional. Nos acompañan en esta ocasión el profesor Arturo Ibarra Villegas del CECIT número 1. Recuerden ustedes, CECIT es Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. También está con nosotros el profesor Luciano Couder Alonso de la Escuela Superior de Físico y Matemáticas y el profesor Guillermo del Río Zúñiga, que es nuestro secretario general de la Delegación de los Profesores Jubilados del Instituto Politécnico Nacional. El del habla, profesor Rafael Guerrero Domínguez, de la Escuela Superior de Medicina. El tema, pues como ustedes saben, es un tema muy importante para todos los docentes. Es un tema que, pues, no nada más es de atención a los maestros del Politécnico, sino en general, debido a las relaciones que tienen o semejanzas o con otros sindicalismos universitarios. Yo creo que es un tema que no nada más permite la atención de nuestros maestros, sino también de otros profesores de educación superior, sobre todo el sector universitario. Este tema es un tema, pues, controversial, a veces un tema con posiciones encontradas, pero sin embargo hay que tratarlo, de distinguir cuáles son sus factores más importantes, todo evidentemente en beneficio de los profesores de la institución respectiva, en este caso del Instituto Politécnico Nacional. Sin más preámbulo, empezamos la temática pidiéndole a nuestro compañero Arturo Ibarra que inicie con su intervención. Por favor, Arturo. Gracias, maestro Guerrero, por este espacio tan importante y saludo a todas las maestras y maestros del Instituto Politécnico Nacional, así como también compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación. En esta ocasión yo les voy a hablar con relación a una celada o a una trampa que se nos está haciendo llegar por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por medio de sus secciones, en el caso del Politécnico, la 11 y la 60. ¿Qué es lo que está pasando? Derivado de los cambios legislativos en materia laboral del 1 de mayo del año pasado, todos los sindicatos del país se vieron en la necesidad de modificar su estatuto para que concuerde con la nueva legislación, cosa que el CENTE no ha hecho. No ha cambiado el estatuto y no lo puede cambiar porque el mismo estatuto refiere que hay que hacer un Congreso Nacional para modificar el estatuto, cosa que ahorita el sindicato obviamente no lo va a hacer, porque en un Congreso Nacional sabe que le iría bastante mal después del apoyo denodado que le dieron a la ley, educativa de Peña Nieto. Entonces, la nueva legislación también establece que para elegir a los representantes sindicales, desde el menor de nuestros casos, que sería un representante de escuela, una delegación sindical, un comité seccional, e incluso el mismo Comité Ejecutivo Nacional, tiene que ser por medio de un voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, cosa que el estatuto no lo prevé. Entonces, para soslayar eso, al sindicato, al Comité Ejecutivo Nacional, en enero de este año, se le ocurrió sacar un reglamento para la elección de directivas seccionales. Reglamento que es antiestatutario a lo que está en el estatuto, ¿verdad? O sea, es algo totalmente incongruente. Pero bueno, sacaron su reglamento que podría verse en primera instancia con buenos ojos, y resulta que ya cuando lo lee uno ve que está es antidemocrático. El Comité Ejecutivo Nacional es juez y parte en todo el proceso. Él pone referees, él cuenta votos, él saca las convocatorias cuando se le da la gana, establece nada más 3 días para el registro de planillas que en el caso de las 60, estamos hablando de más de 100 compañeros, obviamente de diferentes escuelas, y poniendo una serie de requisitos infranqueables además. Bueno, pero aquí viene todavía lo peor.
hubo un acuerdo entre la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral para que el Instituto Nacional Electoral sea garante de estos procesos, cosa que el sindicato obviamente no va a permitir. Viene todavía lo peor. ¿Le dan uno derecho de voto? Sí, siempre y cuando esté uno en su padrón. Si no está uno en su padrón, pues no. Pero ahí viene lo peor, lo que no se puede permitir de ninguna manera. No tiene uno derecho a ser votado, porque para poder participar en una planilla sindical, se tiene que haber sido dirigente sindical antes. Y la 60, que es de nueva creación, pues ¿qué quiere decir? Que solamente queda entre ellos la bolita, ¿no? Así es como lo tienen planteado. Y tan manejado como esto, el secretario general no tiene suplente. ¿Por qué? Porque si queda un secretario general que no es a modo del Comité Nacional, lo quitan, lo desaparecen, le hacen lo que sea, y ellos ponen a un encargado que viene de no sé dónde. Entonces, ¿cómo va a ser la celada? La celada consiste en lo siguiente. La próxima vez que haya cambios delegacionales en sus planteles, que déjenme decirles que, por cierto, las delegaciones sindicales están vencidas. El artículo 34 del estatuto actual establece que las delegaciones deben durar 3 años. Desde septiembre del año pasado debieron haber sido cambiadas, cosa que no se hizo porque ellos le ponen muelles al estatuto como se le dé la gana. Las secciones sindicales, dice el artículo 35 del estatuto, deben de durar 4 años. O sea que ahora en septiembre se termina el término de la sección 60, que por obvias razones no va a sacar ahorita ninguna convocatoria. Pero bueno, algún día lo irá a sacar, no sé si en diciembre, en enero, o en septiembre del año que entra, cuando lo saque, cuando ustedes vayan a votar en sus escuelas, ya sea que haya 2, 3 planillas, las que habitualmente hay en su escuela, para el cambio delegacional, amablemente hay unas personas del sindicato, le van a decir, pase por favor, profesor, también, para votar por el cambio seccional. Que ya no es por medio de congresos donde hay gurús y mentores por detrás de bambalinas truculando todo en favor de ellos. No, ya no va a ser así. Bueno, ¿y cuántas planillas hay? Pues una. ¿Cuál? La de ellos. ¿Sí? La de ellos, la de los mismos que están, son los que van a quedar ahí. Y si su delegado sindical saliente se portó bien o fue benigno con los superiores, igualmente también aparecerá ahí. Cosa que por ningún motivo debemos de permitir, que no tengamos todos los que cotizamos el derecho a votar. Por mi parte, esa sería mi primera intervención, maestro Rafa. Sí, muchas gracias, Arturo. Ahora le pediríamos al profesor Luciano Couder que nos haga su intervención. Por favor, Luciano. Sí, y yo quiero hablar un poco sobre la cuestión laboral en el Instituto Politécnico Nacional. Empezaré por decir que en el periodo 2004-2005 la matrícula estudiantil en el instituto alcanzó un total de 129,242 estudiantes. Para el periodo 2019-2020 la matrícula es de 188,000 estudiantes. Así que en un lapso de 15 años se incrementó en un 45%. Sin embargo, el analítico presupuestal del instituto no se ha incrementado. ¿Qué significa? Que el número de plazas de carrera, de horas de asignatura A, B, son las mismas que se tenían, es la misma cantidad de plazas que se tenían en 2004-2005. O sea, no se incrementaron el número de plazas, mientras que la matrícula se incrementó en un 45%. Los incrementos salariales que se dan en el instituto pues han sido esencialmente para dar el incremento salarial a su personal académico y a su personal administrativo, no para incrementar el número de plazas. Este incremento de la matrícula ha traído como consecuencia un gran incremento en el número de alumnos por grupo, una sobrecarga académica para los profesores, una carga de explotación y todavía más. Resulta que las plazas de carrera están quedando vacantes, ya sea por jubilación, por fallecimiento, por renuncia del personal académico. La Dirección General del Instituto las está recogiendo, quizá para transformarlas en horas de asignatura.
no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo con esas plazas, pero sí nos damos perfectamente cuenta que en cada escuela hay cada vez menos profesores de carrera de tiempo completo y menos profesores de carrera de medio tiempo, 3/4 en general. Como era de esperarse, la política neoliberal de desmantelamiento y de privatización de la educación pública, pues trajo como consecuencia la pauperización y la precarización del personal académico del instituto. Por ejemplo, un profesor que imparte 20 horas de pizarrón, decimos, frente a grupo, cobra 1,746 pesos antes de descuentos. Eso, pues realmente eso significa explotación del trabajador académico, que no habiendo dónde trabajar, pues hay que hacer ese trabajo. Ante el gran deterioro del salario del Magisterio Nacional, porque no nada más del Politécnico, pues se inventaron, la administración, la SEP, se inventó lo que se conoce como becas de estímulos al personal académico. Estas becas de estímulo realmente se dieron a una cantidad muy pequeña de profesores del instituto y se daban a través de la acumulación de puntos por artículos de investigación, de modo de que los profesores que entraron en esta dinámica de becas, pues se dedicaron a producir los puntos y abandonaron el proceso de enseñanza-aprendizaje, mandándolo a un segundo o tercer lugar. El resto de profesores, como generalmente son profesores por horas de asignatura, donde les dan 10, 12 horas de asignatura, pues tiene que buscar trabajo en otras instituciones, como en la UNAM, como en la UAM, incluso en instituciones privadas, en el colegio de bachilleres, en otros 2 lugares o 2 o 3 lugares para, como se dice, completar el chivo, ¿no? Porque con el salario obtenido por una plaza de 10, 12 horas en el instituto, pues no resuelve ningún problema familiar. Este problema por un lado, de la falta de que la enseñanza tenga un nivel académico apropiado y por otro lado, el deterioro de la calidad del salario de los profesores, pues ha hecho que la educación en el instituto haya decaído completamente. O sea, en los rankings internacionales de educación superior, el Politécnico está entre el 701 y 750 lugares, mientras la UNAM tiene el lugar número 100 en ese ranking internacional. Pero también es cierto que el costo mensual promedio de un estudiante en la UNAM es de 10,520 pesos, mientras que el costo promedio mensual de un estudiante en el instituto es de 7,060 pesos. O sea, hay una diferencia de más de 3,000 pesos. Pero hay que señalar que además el costo promedio de un estudiante, el costo promedio mensual de un estudiante en los países de la OCDE es de 20,537 pesos. Entonces se ve que nosotros en México estamos muy por debajo del promedio internacional del costo de un estudiante. Nosotros consideramos que para resolver el problema del mejoramiento del salario del profesor y para resolver el problema del deterioro de la calidad académica, porque evidentemente el deterioro de la calidad académica y el deterioro del salario son directamente proporcionales. A mayor deterioro del salario, mayor deterioro de la calidad académica, porque el profesor se tiene que dedicar a 2, 3 instituciones para ir a impartir cursos y tratar de ganar un salario que le permita sobrevivir. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, como se hace en los países emergentes, en lugar del 3% del Producto Interno Bruto que hoy se dedica a educación, se debe dedicar por lo menos el 8%. Debe de ser la política que debiera pelear el sindicalismo ante la autoridad educativa de la nación. Y también debiera de ser una política educativa del actual gobierno, de incrementar seriamente
el presupuesto para educación, que no sea como hasta ahorita el 3%, sino que se vaya incrementando hasta lograr por lo menos el 8%. Esa sería mi intervención en este momento. Sí, muchas gracias, profesor Luciano. Ahora le tocaría el tema a nuestro compañero Guillermo del Río sobre la situación de nuestros profesores jubilados del Instituto Politécnico Nacional. Por favor, Guillermo. Muchas gracias, Rafael Guerrero, por tu invitación con tan distinguidas personalidades de nuestro Instituto Politécnico Nacional tan querido. Hablar del sindicato en relación al gremio que yo represento, jubilados y pensionados académicos del IPN, pues realmente está complicado porque pues no hay nada de qué hablar. Realmente la actividad ha sido nula. Y estoy hablando de nivel nacional y nivel sección 60. Yo quisiera conocer concretamente algún acto trascendental que haya beneficiado a mis compañeros representados, a los jubilados, y en consecuencia a sus familiares. Porque el propósito de esta delegación, la número 46, es buscar las mejores condiciones de vida, las mejores prestaciones para los compañeros que dedicamos más de 3, 4 décadas de trabajo al instituto, o más quizá. Las mejores condiciones de prestaciones, de servicios, de atención para familias, que lo tenemos merecido, que lo tenemos ganado, de acuerdo a las normatividades establecidas. No se ha logrado nada. Al contrario, hemos sido soslayados y hemos sido agredidos en lo económico sobre todo. Voy a hacer referencia a algunos aspectos nada más, a destacar nada más algunos aspectos, porque si me pusiera a hablar de todo necesitaríamos otros 2 o 3 programas, Rafael. La Casa del Jubilado, lo tengo muy presente, se anunció con bombos y platillos, en pósters, por parte de nuestro líder en aquel entonces, Juan Díaz de la Torre, que se iba a construir la Casa del Jubilado. Bueno, pues nos dio gran gusto el conocerlo, el saberlo, como resultado de la reunión allá en Puerto Vallarta. No se ha puesto un ladrillo al respecto, no ha habido nada, nada. Y miren que en varios estados de la República hay casas de compañeros jubilados, pensionados, muy dignas, en muy buenas condiciones, que dan buenos servicios, como debe de ser. En este caso fue una teoría que está arrinconada, olvidada. No hablemos de préstamos hipotecarios, los principales. Los otros préstamos, pues sí se dan con regularidad. Tenemos una buena atención por parte del área de préstamos, prestaciones económicas del ISSSTE. Sí nos dan buen trato, nos dan buen servicio. Pero lo que se refiere a hipotecarios, nosotros los jubilados, si usamos un préstamo hipotecario cuando estuvimos en activo, ya no podemos usar otro. Y si no lo usamos, ya no podemos usarlo. Estamos totalmente rebasados, soslayados en ese sentido. Yo quisiera que alguien me explicara por qué. Siendo que los activos han hecho usos de un préstamo hipotecario o más en su caso. Fuimos objetos de la mutilación de nuestro salario. De una manera arbitraria por parte del periodo, en el periodo de Calderón, concretamente allá por 2008, 2009, se nos mutiló lo que se refiere a nuestras prestaciones, al concepto 02, 03, el llamado despensa, no lo redujeron, nada más porque así lo dispusieron. Se suscitaron demandas, actualmente hay varias en curso en los tribunales, se está peleando al respecto,
pero es lo indicado, es lo que se tiene que hacer para poder alcanzar lo que uno tiene derecho, lo que está estipulado, lo que se nos venía pagando, bueno, lo redujeron para destinarlo a otros fines. Hay diversos comentarios, pero bueno, vamos a dejarlo así. Fuimos objetos de un atropello. ¿Y nuestra representación sindical? Ajá, muy bien, gracias. Absolutamente nada han hecho al respecto. Y miren que lo conocen. Tienen conocimiento de ello desde hace años. Y eso está igual. Ahora, ¿qué me dicen del atraco del siglo? Las UMAS, en comparación con los salarios mínimos. Bueno, lo que hicieron en esa época del presidente Peña Nieto no tuvo nombre, definitivamente. Nosotros fuimos contratados por salarios mínimos. Así está establecido. Y de un momento a otro aplican una unidad de medida que nos está pegando en el bolsillo, actualmente agosto del 2020, en un promedio aproximado de 5,000 pesos o más al mes. Nos estamos dejando de percibir eso los compañeros jubilados. Y no es correcto, no se vale. Nosotros lo necesitamos. Somos un segmento totalmente vulnerable a ese respecto. Necesitamos de prestaciones, necesitamos de servicios médicos, necesitamos de apoyo de las instituciones que están creadas al respecto. Bien, voy a concluir esta parte para que cuando se dé la siguiente oportunidad, Rafael, podamos ya concluir con algún otro comentario. Muchas gracias por su atención. Factores importantes que intervienen en este proceso del sindicalismo. Quisiera retomar algunos elementos que señalaron ustedes. Evidentemente, los profesores demandamos un sindicalismo que realmente esté con nosotros, o sea, que sea una representación de nuestros intereses, de nuestros valores y que efectivamente pueda desarrollarnos como profesores. Hay tres factores que ustedes señalan que conviene subrayarlos. Uno es la independencia sindical. Esa independencia que no se da en la práctica sindical, no nada más en el Instituto Politécnico Nacional. Del sindicalismo en México tiene muchísimas experiencias de la falta de una independencia sindical. El sindicato se ha dado más a la tarea de contener la demanda de los maestros y eso no puede ser. La autoridad define los pliegos petitorios, hay relaciones internas, autoridad-sindicato, y a fin de cuentas es la autoridad la que viene definiendo los pliegos de peticiones. Y también, no nada más eso, sino también define las dirigencias sindicales, son las que a fin de cuentas palomean quiénes van a ser los dirigentes sindicales. Se requiere una independencia sindical, pero también, aunado con ello, una libertad sindical. El profesor no participa, no siente el sindicato como un instrumento para su propio desarrollo. No hay una libertad. Los maestros se reprimen ante su participación, ya sea porque piensan que la autoridad va a reprimir, ya sea por acción u omisión, pero se alejan de la participación. Nosotros hemos conocido muchos eventos donde el maestro se retrae en su participación porque piensa, ¿verdad?, que la autoridad pues va a determinar algún acto que pudiera afectarle al maestro. También el maestro, no basta con que participe el profesor, sino también que decida el docente. Es necesario que decida sobre sus demandas, sobre sus estrategias y sobre sus tácticas sindicales. Ese es otro factor, la libertad sindical. Y esta libertad tiene que hacerse poniendo coto a la participación, a la decisión de la autoridad en los temas sindicales.
Otro aspecto que nos señalaba Couder es el hecho de que no nada más el sindicalismo debe de velar por nuestras mejores condiciones de trabajo, sino también, ¿verdad?, por el desarrollo de la institución. Una institución prestigiada, una institución que tenga un impacto en el desarrollo nacional, una institución con una presencia en el ámbito científico, tecnológico, no nada más nacional, sino internacional, es muy importante. El sindicalismo también tiene que voltear a esa área. El sindicalismo tiene que desarrollar mejores condiciones de trabajo de los docentes, pero también, ¿verdad?, desarrollar a una institución para que sea la mejor institución. Esto se denomina como sindicalismo académico. Es necesario que, además de ser democrático, de ser libre, tiene que haber un sindicalismo democrático. Yo espero con estos elementos detectar los factores que ustedes en sus intervenciones señalaron. Ahora, por la límite de tiempo, pues les pediríamos a los compañeros que pudieran hacer una intervención de manera conclusiva, debido a que pues siempre estas limitaciones de tiempo nos tienen presentes y que tenemos que desarrollar esta plática de manera conclusiva. Por favor, Arturo, si nos haces favor. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues yo voy a ser muy claro, compañeros, no debemos de permitir que este reglamento, que por cierto dice aquí, democracia es elegir con libertad y autonomía. Ese reglamento no es cierto, no lo debemos de permitir. Y ese reglamento afecta a nivel nacional, no afecta únicamente al Politécnico. En todo el país, grupos de maestros están demandando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se declare ilegal este documento. ¿Qué debe de hacer el sindicato? Y seamos muy claros. Primero, un Congreso Nacional, donde se modifique el estatuto de acuerdo a la nueva normatividad. Segundo, que se elija primero el Comité Nacional, luego las secciones, luego las delegaciones y por último los representantes de escuela. Si no es en ese orden, ellos quieren barrer las escaleras, pero de abajo hacia arriba. Y no lo debemos de permitir bajo ningún motivo. Entonces mi situación es muy clara. Exigir antes que nada un Congreso Nacional con delegados democráticos para que se pueda modificar el estatuto y podamos llevar a un buen término el camino de nuestro sindicato. Eso es todo, señor. Sí, gracias, Arturo. Luciano, si nos pudieras hacer favor de dar tu conclusión. Sí, mira, para concluir quiero mencionar un par de cosas. La primera es que en 2016 yo participé en el sindicato y entonces se consiguió que las plazas de carrera y las plazas de asignatura de base se concursaran curricularmente por los profesores de las escuelas, a fin de que las escuelas no se vaciaran de profesores de carrera y que las plazas de asignatura no fueran asignadas a los amigos del director, sino se asignaran por currícula a los profesores que ya estaban dentro de la escuela. La otra parte a la que me quiero referir es a la cuestión educativa en estos tiempos de pandemia. Quiero aclarar que los profesores del Instituto Politécnico Nacional fuimos contratados con el perfil de profesores presenciales para dar cursos en las aulas. Ese es el perfil de la inmensa mayoría de los profesores, del personal académico del Instituto Politécnico Nacional. Ante esta pandemia, pues hemos tratado de buscar impartir cursos virtualmente, pero esa no ha sido nuestro perfil. Por otro lado, el reglamento de las condiciones interiores de trabajo en su artículo 38 dice claramente, el IPN pondrá a disposición del personal académico instalaciones útiles, instrumentos y materiales de trabajo que sean indispensables para la ejecución de sus labores académicas. Esto quiere decir que en estos tiempos de pandemia la autoridad, la administración del instituto debiera darle por lo menos una laptop a cada profesor. Buscar compensarle en su pago de internet, porque muchos profesores de asignatura con el salario que tienen, pues obviamente no se van a comprar una laptop que están alrededor de 20,000 pesos o más. O tampoco van a estar pagando internet en las condiciones salariales en las que ellos se encuentran. Entonces, por otro lado, la autoridad te está planteando cursos híbridos. Estos cursos híbridos significan duplicar la carga académica.
Porque el trabajo de preparar un curso y de impartir un curso, no importa si yo tengo 10 alumnos o tengo 20 alumnos, el trabajo es el mismo. Pero si me partes el grupo, pues entonces tengo que hacer doblemente el trabajo, porque le tengo que dar a un grupo de 10 y el mismo trabajo lo tengo que repetir con el otro medio grupo de 10. Y si todavía me estás pidiendo que al otro grupo de 10 que no le doy en un determinado día le tenga que dar cursos por internet, entonces la carga es una sobrecarga brutal. Me parece que el sindicato no ha dicho nada alrededor de este problema, porque no tenemos una representación sindical que represente los intereses de los académicos del instituto. Representan sus propios intereses. Por ejemplo, en estos últimos años no se ha buscado o no se ha aplicado el tema de la recuperación de plazas. Al contrario, lo que han logrado es beneficios personales a cambio de entregar este triunfo que se tenía a que la administración lo administre como mejor le convenga, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como dijo Arturo, necesitamos buscar tener una representación sindical verdadera del personal académico del Instituto Politécnico Nacional. Con eso cierro y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luciano. Guillermo, te pediríamos tu intervención conclusiva. Sí, gracias, Rafael. Pues un comentario reflexivo, contundente. No tenemos líderes sindicales. No actúan como tales. Sí están, sí existe la organización, la estructura, las personas, pero simplemente no actúan como tales. Un líder verdadero es aquel que resuelve los problemas. Es aquel que concilia intereses, es aquel que da soluciones, que coordina esfuerzos. Ese es un verdadero líder sindical. Aquí no tenemos soluciones. Esa es la realidad contundente. Y los próximos compañeros a jubilarse, malas noticias, porque les van a considerar, les están considerando en UMAS. Esa es la realidad. Nosotros, la delegación 46 de la sección 60 del Poli, hicimos un recorrido por las escuelas con compañeros próximos a jubilarse. Tuvimos unos eventos muy importantes, muy interesantes. Y se les dio la información. Hay mucha inquietud al respecto, porque nos están pegando en el salario. De verdad, y eso no se vale. Por ahí se dijo, se habló de una jurisprudencia en el Estado de México, que iba ya a empezar a operar ya, desde el año pasado, que ya se nos iba a nivelar a salarios mínimos. Esto no es cierto. Repito, hasta hoy, agosto del 2020, estamos igual. Y lo que se avisora, no creo que tenga gran cambio, porque no hay actitudes, no hay actos importantes de parte de nuestra representación sindical. No tenemos sindicato. Concluyo con la tesis presidencial de nuestro actual presidente. Primero los pobres. Bueno, pues aquí está la oportunidad de actuar. El segmento más vulnerable, al cual le han golpeado, más necesitado, somos los jubilados, los pensionados. Ahí está la oportunidad. Que se actúe, que se nos reivindique salarialmente, que nos demos su lugar a los jubilados y pensionados y a nuestras familias, en prestaciones, en condiciones diferentes. Que los próximos líderes sindicales ya actúen de otra manera. Quizás es una carta a los santos reyes, pero finalmente no deja de ser un legítimo deseo y demanda de que se actúe de esa manera, con madurez, con decisión. Es un llamado reflexivo a nuestros representantes sindicales. Y miren que gran parte de ellos, a nivel sección y a nivel nacional, de los dirigentes sindicales, son jubilados. Son jubilados, escúchenlo bien. Ese es lo que les espera, ese es el futuro inmediato, próximo inmediato. Reflexionenlo, por favor, y modifiquen su actitud. Se vale modificar. Gracias, Rafael, por la oportunidad de dirigirnos a la comunidad. Pues como ustedes han estado escuchando, nuestros compañeros sindicalistas han tocado aspectos importantísimos
Creo que el espíritu de sus intervenciones plantea la necesidad de recuperar el sindicato hacia los maestros. Un sindicalismo democrático, un sindicalismo que realmente vele por los intereses de nuestros compañeros, pero también por los intereses de la institución. Creo que eso es muy importante de destacar. El tiempo nos limita con este análisis, esta discusión que nuestros compañeros en sus intervenciones plantearon. No tiene el sentido de ninguna manera de plantearnos como una posición única con relación a este tema tan importante, sino a coadyuvar al análisis, a la discusión. Creemos que es muy importante que estos elementos pudiesen ser abordados por los maestros, que se discuta en los pasillos, se discuta en las salas de las academias, de la necesidad de rescatar un sindicalismo, yo diría un sindicalismo democrático, un sindicalismo académico, para que beneficie a todos nuestros maestros y en general el impacto hacia la educación y sobre todo para que nuestros alumnos pudieran tener un beneficio de ese sindicalismo que en sus intervenciones están planteando la necesidad de rescatar. Pues con esto terminaríamos en esta sesión. Seguramente nos vamos a ver en otro momento. Este tema es muy amplio, solamente tocamos algunos de sus factores. Creo que nos implican la necesidad de hacer no otra, sino varias de este tipo de sesiones con el objeto de coadyuvar, ¿verdad?, al desarrollo de estas ideas y que impacte en la participación de los maestros y que todos pues, luchemos por un sindicalismo que nos beneficie. Pues sería todo por esta ocasión. Les agradecemos a nuestro compañero Arturo Ibarra, a Luciano Couder y a Guillermo del Río su intervención. Pues es todo por esta ocasión. Les agradecemos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muy amables.